Estas indicaciones dadas. Adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Correcto. Listo, buenas noches con todos. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación a los amigos de Cefocap y bueno, agradecerle a todos y felicitarlos también, porque un viernes por la noche, pues en mis tiempos era el viernes jurídico, ahora no sé cómo será ahora, pero nos íbamos por ahí a departir con los amigos de la universidad. En cambio, ustedes están acá conectados y eso es buenísimo porque no hay nada mejor que hablar y debatir cosas de derecho, ¿no? Bueno, la ponencia que me trae a continuación es el juicio oral, la audiencia del juicio oral. Imagino que en el desarrollo del curso ya han ido viendo un poco las etapas previas, ¿no? Entonces, bueno, habría que simplemente hacerle refrescar algunos aspectos sencillos, un poco para que nos pongamos a tono, y luego vamos de lleno con el contenido del asunto en cuestión. Entonces voy a compartir pantalla, vamos a ver. Me confirman si es que se puede. No sé si es que tú tienes las diapositivas que le mandé a Juliana. A ver, o la comparto yo. Si desea, usted lo puede compartir, doctor. Ya. Entonces, estamos ahí, estamos bien, ¿no? ¿Se puede ver? Aún no, doctor, está cargando el compartir la Sí, pantalla. yo creo que estamos bien. Se ve de manera correcta todo. Ahora sí, doctor, se ve todo correcto. Ya, se ve correcto, ¿no? Ya. Entonces, estos serían nuestros actos preparatorios, pues. Vamos a ver. Ya. También a mí me está cargando un poco. Ahora sí. Bueno, comenzamos. Eh, Nuestro tema que nos trae a continuación es respecto a la audiencia del juicio oral. Pero siempre es bueno saber cuáles son las etapas del juicio, del proceso penal, ¿no? Eh, Les cuento cómo ha sido mi formación, ¿no? Yo soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, yo ingresé a la universidad el año 2000. Eh, Cuando ingreso a la universidad, habían algunos artículos del Código Procesal Penal, el antiguo, y el Código de Procedimientos Penales. Desde que ingresé a la universidad hasta la actualidad, eh, mucha legislación ya no existe. Entonces, y ahora, hace 20 años manejamos el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal y el Código de Procedimientos Penales acá en Lima y en algunos lugares del Perú, todavía siguen en liquidación, ¿no? Culminando ya pues esa etapa. Pero como a manera de reflexión podríamos decir de que el derecho sí se transforma, el derecho cambia mucho. Entonces hay que estar actualizándose, hay que estar al tanto de todos los cambios, de las modificaciones. No sé si todos los de acá que están acá presentes son abogados, son estudiantes, no lo sé. Alguno ya ha estado en juicio, a ver si es que alguien me puede responder por ahí por el chat o si quiere participar. Yo gustoso para hacer un poco la conversación un poco más amena, ¿no? Y para no estar hablando tampoco a la pantalla. Pero no sé si es que son abogados, han estado en juicio, todavía son estudiantes de derecho, pero como le digo, pues el código cambió un montón, el derecho penal. Entonces antes era, era to- hacía la investigación la policía, ¿no? Sacaban lo que era el famoso el parte cuando no había responsabilidad penal y el atestado cuando había responsabilidad penal, a criterio del policía. Entonces lo que hacía el Ministerio Público era
eh, una vez que recibía el atestado del parte, ya uno ya sabía un poco de que cuando había parte, pues el fiscal iba a archivar el asunto y cuando había atestado iba a formalizar la denuncia, ¿no? Lógicamente que no era vinculante, pero era, en la práctica ya todos lo sabíamos que era así. Entonces la investigación, la primera parte la llevaba la policía antes de que el fiscal formalice y el fiscal acogía pues la denuncia cuando le remitían todo de la policía y tenía que formalizar su denuncia con mandato indicando que estaba no habido y entonces el juez, una vez que recibía la denuncia, eh, emitía su auto de apertorio de instrucción con mandato de detención, a veces, ¿no? Con comparecencia, y el juez era el que investigaba. El juez era el que citaba a las partes para tomarle sus declaraciones, el juez era el que tomaba las declaraciones testimoniales, si es que era un proceso sumario, el que solicitaba oficios, el juez era el que investigaba. Y el juez, una vez cuando acababa la etapa de instrucción, remitía los actuados al Ministerio Público para que el fiscal revise si es que acusaba o no acusaba. Si es que acusaba, entonces el juez ponía a disposición de las partes los actuados para que hagan sus respectivos alegatos, todo por escrito, ¿ah? Todo por escrito, y el juez sentenciaba. Entonces era así era el proceso sumario, más o menos. En cambio, el proceso ordinario, que era para asuntos un poco más complejos, digamos, robo agravado, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, delitos graves, el, el proceso era totalmente diferente. Eh, respecto al tema del juzgamiento, ojo, lo que hacía era la fiscalía, bueno, formalizaba la denuncia, el juez instruía, o sea, el juez investigaba todo en primera instancia, digamos, ¿no? Mejor dicho, el juez, y tomaba las declaraciones, tomaba hacía las diligencias y luego hacía un informe y una vez que remitía todo a la fiscalía hacía su acusación y en ese tipo de procesos remitían todo a la sala superior penal para que la sala superior penal realice el juicio. Citaban a juicio oral y cuando estaba la situación de juicio oral ya se hacían pues eh, el alegato, las declaraciones testimoniales, las declaraciones del imputado, eh, había un alegato de clausura también y una sentencia. Es similar a nuestro procedimiento, a nuestro proceso actual, ¿no? Solo que no había casación en ese entonces, no había recurso de nulidad. Sí, esa era más o menos la historia de lo que era anterior. Era un mixto entre adversarial, entre oral, pero la gran mayoría era escrito. Entonces esto es lo que le decían el modelo inquisitivo. En cambio, con el nuevo Código Procesal Penal todo es adversarial, ¿no? Es ahí contradictorio. La cosa cambia, o mejor dicho, se cambió para salir de ese modelo, para poder mejorar la administración de justicia, para que la Policía Nacional del Perú no investigue, sino que investigue el fiscal, ¿no? Para que no investigue el juez, sino el fiscal. Entonces, para que el fiscal tenga realice la verdadera labor que le había encomendado la Constitución Política del Perú, ¿no? Que es conducir la investigación, investigar. Entonces, eh, en este modelo procesal penal tenemos pues que el fiscal es el que investiga, ¿no? Desde el inicio, hace diligencias preliminares, y, ya no hay una etapa de instrucción dirigida por un juez, sino es el fiscal el que hace. Ya tenemos pues que el fiscal es el que acusa, ¿ya? Igual,
pero es el juez que solamente está encargado uno para controlar pues esta acusación o para emitir un juzgamiento. Ya no se contamina tanto todo el proceso porque no es que el juez esté investigando, está tomando declaraciones, está remitiendo oficios, está solicitando pruebas. Entonces, ¿con qué sesgo pues va a terminar sentenciando? Pues si él es que está dirigiendo la investigación. Entonces, no, en este caso quien investiga es el fiscal, quien propone es el fiscal, el titular de la acción penal, de la carga de la prueba, y el juez es el que se encarga de decidir. Entonces tenemos etapas en este proceso penal. Eh, no sé si han escuchado lo que ha pasado con la última modificación de la norma procesal penal, ¿no? Del Código Procesal Penal, la ley 32.130, que modifica el Código Procesal Penal, indica para fortalecer la investigación en delitos como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. Lo que está indicando esta nueva ley es que las diligencias preliminares sean llevadas a cabo por la Policía Nacional del Perú, ¿no? Con una opinión jurídica del Ministerio Público. Entonces, un poco que se trastoca lo que se había avanzado, es como un retroceso. Se entiende, porque hay una ola de inseguridad ciudadana, pues, ¿no? que está inundando todos los medios de comunicación, ¿no? Se siente un poco inseguro, ¿por qué? Porque hay un desorden a nivel de ejecutivo, a nivel de legislativo, que, que pues aprovechan pues estas bandas criminales, los delincuentes, pues es un desorden. No solamente de ahora, que viene de hace muchos años, porque tenemos una serie de presidentes que no duran mucho tiempo, que están presos, y que tenemos pues una presidente provisional, ¿no? Que nadie le escogió, y un Congreso que parece que no tiene técnicos para poder emitir sus normas, ¿no? Porque es un poco generar un desorden donde ya se había hecho un trabajo para que la fiscalía pues tome un rol más protagónico, ¿no? Como lo ordena la Constitución. Pero bueno, más allá de eso, entonces, el proceso penal tiene fases, ¿no? Tenemos la fase de las diligencias preliminares, la investigación preparatoria, pues que está a cargo de la Policía Nacional del Perú en las diligencias preliminares, y, y la Fiscalía en el caso de la investigación preparatoria. Tenemos la fase intermedia, que es el control, ¿no? El control de la acusación o el control de sobreseimiento, que está a cargo del juez de investigación preparatoria. Y tenemos una fase de juzgamiento a cargo del juez de juzgamiento, que realiza pues la etapa de la actuación probatoria y la emisión de la sentencia. Eh, para, para todo, para cualquier etapa del proceso penal, ¿sí? Porque yo siempre hablo desde la óptica del abogado litigante, pero también se aplica pues para fiscales, ¿no? Procuradores, parte agraviada. Para todo, siempre se tiene que tener una estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cuál es la estrategia, doctor? Es lo primero que te indican. ¿Cuál es la estrategia que va a seguir? ¿Cuál es el plan? Entonces es lo que técnicamente llamamos la teoría del caso. Nosotros, los abogados litigantes, no sabemos exactamente cuándo es que vamos a asumir un caso. Lo ideal sería que desde las diligencias preliminares, desde que comienza pues todo, para poder hacer un filtro, para poder estar cuestionando, defendiendo, ¿no? Absolutamente todo, desde el inicio de las etapas. Pero a veces no es así. A veces asumimos el caso ya cuando está en investigación preliminar, preparatoria, perdón, o nos contratan cuando estamos en el control de acusación para ver el tema del control, ¿no? Ya vemos un montón de errores que se ha cometido como estrategia de defensa, o a veces
nos contratan pues en pleno juicio oral. Entonces, tenemos que ver, que revisar absolutamente todo y delimitar cuál va a ser la estrategia a seguir. Entonces, la teoría del caso se resume es la estrategia, es el plan, pues la visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar. Entonces, es la historia que nosotros vamos a contar, es un relato. Y yo siempre digo, pues, que el, los procesos, las investigaciones, es, es como un ajedrez, es como armas bien la carpeta. O sea, si es que tenemos un fiscal exhaustivo, sesudo, solicita las pruebas pertinentes y arma bien su carpeta, porque puedes tener una buena historia, pero si no tienes un correlato probatorio, entonces ahí hay un problema, ¿no? Igual, la defensa. Eh, Quien arma mejor su carpeta o quien cuenta mejor el cuento, por lo general gana el caso, porque nosotros queremos que al final el juez acepte los hechos que nosotros le estamos narrando. Entonces, la teoría del caso está contemplada en el artículo 371 del Código Procesal Penal, indica pues la apertura del juicio y posición de las partes. Mira lo que dicen, ¿no? El fiscal expondrá los hechos, la calificación jurídica y las pruebas, ¿no?, que ofreció y fueron admitidas. Dice, posteriormente, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán pretensiones, pruebas, dice, y luego dice, el defensor del acusado expondrá argumento de defensa y pruebas. Entonces, de la lectura de este artículo que podemos concluir que los elementos de una teoría del caso, de una estrategia, de un plan, es los hechos, o sea, lo fáctico. Tenemos que saber cuáles son los hechos, ¿no? Cuáles son las acciones, los lugares, los personajes, los instrumentos, resultados de esta acción. Y también tenemos que tener en claro en lo jurídico, cuál es la norma penal que va a ser aplicable a nuestra teoría. Y lo probatorio, pues que son con qué vamos a demostrar lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, queda claro ahí. Es importante definir cuál es el plan, la estrategia. ¿Por qué? Para el Ministerio Público, por ejemplo, para realizar una correcta acusación, ¿no?, y sustentar una eventual sentencia condenatoria contra quien lo merece, ¿no? Porque imagínense, hay un peligro en la sociedad, caen una banda criminal, ¿no?, bastante peligrosa. Entonces, eh, el titular de la acción penal, en este caso el Ministerio Público, tiene que armar muy bien su casa, tiene que estructurar, tiene que agenciarse las pruebas necesarias para poder hacer una buena acusación y que estos angelitos pues no se vayan, pues, ¿no? Y eso se le agradece a los representantes del Ministerio Público cada vez que tienen un logro judicial, una acusación con una sentencia ejemplar en un caso que podría, que de alguna manera pues soluciona un problema social, ¿no? Ahora bien, el derecho penal, si bien busca socializar y de alguna manera parar un problema, bueno, el problema es mucho más amplio, ¿no? Es educativo, es social, es un tema político, pero bueno, esos son, son asuntos que podríamos nosotros conversar, pues, amplio y tendido, pues, en otra actuación, ¿no? Por ejemplo, para el imputado, pues que busca, que tiene una acusación injusta, ¿no? Alguien se equivocó, le están imputando un hecho que él no cometió, él estaba en Puno cuando los hechos supuestamente se estaban aconteciendo acá en Lima. O se le imputa pues haber agredido a una persona, ¿no? Me pegó, pero nadie dice lo que pasó antes, ¿no? Que esta persona pues está defendiendo, legítima defensa quizá, ¿no? Entonces, tenemos que estructurar bien para buscar a las personas, los testigos, los videos, ¿no? Y para fundamentar un eventual sobreseguimiento, si es que tendríamos que armar una teoría del caso del imputado. Por ejemplo, un actor civil es para que se establezca pues una correcta reparación. O sea,
a mí me robaron, pues, o a mí me destruyeron la casa con un incendio y mi casa valía tanto, yo tenía un montón de artefactos, acá están las facturas, entonces, más o menos, pues, eh, ¿qué debo hacer para que me resarzan económicamente de manera correcta? ¿No? Esa es la teoría que tendría que tener un actor civil. Un tercero civilmente responsable, en todo caso, pues cuestionar pues alguna reparación que le quieran imputar a él, pues, ¿no? O sea, yo que de alguna manera coadyuvando pues un poco la teoría del imputado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Este cuadrito. O sea, un cuadrito respecto a una posible tentativa teoría del caso de la fiscalía y la defensa, ¿no? Por ejemplo, la fiscalía tiene los hechos, ¿no? Juan mató a Pedro, ¿no? La norma aplicable para la fiscalía es homicidio simple, calificado, ¿no? Este, bueno, tenemos, va a ubicar la norma, dónde encuadra estos hechos dentro de la norma jurídica. Y en todo caso, tendrá que organizar cuál va a ser las pruebas con las cuales va a demostrar o acreditar de que Juan mató a Pedro, ¿no? Para ello tendrá que agenciarse, pues, quizás de la confesión de Pedro, ¿no? Digamos, la declaración del agraviado, ¿no? Que puede ser persistente. Quizá encuentren el arma homicida, la sangre, ¿no? Una pericia que pueda acreditar pues que la sangre de la ropa pues correspondía a las dos personas. Con eso yo tengo más o menos cuadrado mi caso. Y para la defensa podría ser pues que Pedro no mató a Juan, ¿no? O que, ¿por qué? Porque estuvo en otro lado, era totalmente imposible que pudiera matarlo, ¿por qué? Porque pues tiene una discapacidad, ¿no? Física que le impide pues agredir, ¿no? O sea, de repente no puede ni caminar, ¿no? Es manco, quizá estaba en otro lugar, ¿no? Es imposible porque si estaba en el extranjero, ¿no? Para eso tendrás que acreditarlo. O que Pedro se defendió, ¿no? O sea, en realidad Pedro viene y sacó un cuchillo y como sacó un cuchillo tuve que sacar mi pistola y le tuve que disparar, ¿no? Entonces, tenemos que buscar en lo jurídico, la norma aplicable, si el hecho es atípico, si hay legítima defensa y las pruebas que vamos a aportar, ¿no? La declaración de la persona que me vio que estaba en otro lugar. Los videos que acreditan que la agresión no la inició yo, ¿no? O sea, que hubo un ataque primigenio, entonces me tuve que defender. Una pericia que pueda acreditar de que las huellas en el arma homicida no son mías. La sangre tampoco no corresponde, ¿no? No corresponde a mi, a mi, a mi tipo de sangre, ¿no? O sea, una pericia. Entonces, ahí vamos viendo, pues, cómo es que vamos armando, pues, nuestra teoría. Dice, pero por qué ampliamos mucho en esto? Porque básicamente esto es lo que se quiere, la fiscalía tiene una teoría que quiere demostrarle a quién, al juez, ¿no? Y la defensa tiene pues también una teoría que también lo quiere demostrar. Entonces es importante pues tener esto delimitado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es la estrategia? A veces nosotros no lo ponemos en un cuadro, pero sabemos mentalmente, ¿no? Acá lo leí y sé que no pasó. Entonces, ¿cómo es que tengo que acreditar que el hecho no ocurrió? Que el fiscal se confundió, ¿no? O en todo caso, pues, un fiscal que sabe que un verdadero, pues, criminal, pues, intenta salirse con la suya, entonces pues tiene que acreditarse, agenciarse, ver la manera de obtener los elementos de convicción, los elementos probatorios para que alguien no salga libre, pues, ¿no? Y no haya por ahí, pues, un hecho injusto.
porque al fin y al cabo todos nosotros pues somos operadores de justicia. ¿Qué buscamos? Nuestro fin máximo es la justicia, es la justicia. Somos, nuestro trabajo de abogados es a tiempo completo. Somos como, y sobre todo los litigantes, ¿no? Los fiscales, policía, todo. Bueno, entonces, cuando se construye, pues, para el Ministerio Público, desde que conoce la noticia criminal, y para la defensa técnica, desde que te contrate el cliente, ¿no? Entonces, siempre es bueno. Les adelanto un poco que todo esto va a tener un correlato porque cuando hablemos de alegato de apertura y alegato de clausura, exactamente todo lo que les estoy diciendo acá se aplica. Entonces, eh, es por eso que amplío un poco el caso, perdón, la ponencia en este tema. Entonces, continuamos. Eh, la construcción, ¿no? Se recomienda pues hacer una proposición fáctica, ¿no? Por ejemplo, un hombre sin salida, un error trágico, persecución obsesionada, ¿no? No fui yo, ¿no? Estuve en otro lado, puede ser, ¿no? No estaba muerto, estaba de parranda. No, eso no. Entonces, para eso tenemos que determinar nuestros medios de prueba, los cuales son los testigos, nuestros peritos, los documentos que vamos a proporcionar, los videos, el audio. Vamos a presentar pues la prueba física también, ¿no? El cuchillo también. Y vamos a entonces comenzar con una construcción de un relato que tiene que ser lógico, tiene que ser creíble, tiene que tener el móvil en la teoría del caso, pues, ¿no? Lógico, creíble, sobre todo, ¿no? Estos dos. Porque nosotros no vamos a inventarnos un cuento que nadie nos va a creer. Tiene que cuadrarnos. Entonces, ¿cuáles son las características? Pues que es única, creíble, con suficiencia jurídica, lógica y sencilla. Eso debería ser lo ideal. Y entonces, la utilidad de tener bien el plan, la estrategia, es que nos permite planear, organizar pues el alegato de apertura, organizar la prueba, pues, preparar el interrogatorio, el examen, el contraexamen, el alegato de clausura, cuál otras estrategias que nos quieran venir a decir nosotros si ya las tenemos claras, las aceptamos o las rechazamos, porque ya tenemos nosotros un norte, ¿no? También para fundar las objeciones cuando están haciendo un interrogatorio de la otra parte, porque para que ya sabemos qué información no debería ingresar, ¿no? Al debate. También nos permite saber exactamente qué tipo de defensa vamos a hacer, ¿no? Tenemos algún tipo de defensa para los abogados litigantes, ¿no? Defensa pasiva o negativa, pues estamos a la espera de los errores del Ministerio Público, ¿no? O sea, no hay eh, quizá pues no vemos que no tenemos un fiscal muy acucioso, que deja pasar los plazos, quizás tiene mucha carga, entonces esperamos para ver cuáles son los errores que se van a cometer y luego de eso capitalizamos, ¿no? Capitalizamos pues la insuficiencia probatoria, el, la duda razonable, ¿no? Vamos bien. Eh, Ahora, también puede ser una defensa activa o positiva, ¿no? ¿Qué elemento estamos atacando, ¿no? En base a solicitudes que le hacemos al fiscal. Solicito que se haga esta pericia, solicito que se cite a este testigo, solicito de que se hagan estos oficios, solicito que se actúe, que se remita, pues, documentos. Entonces, ¿para qué? Para poder atacar, pues, ¿no? ¿Cuál es la tipicidad del error tipo, la falta de imputación, ¿no? Si, verificar si es que hay legítima defensa, un estado de necesidad, si hay un error de prohibición, por ejemplo, una alteración de la conciencia, ¿no? O sea, si es que
solicita un peritaje psicológico, psiquiátrico, para saber exactamente si es que esta persona estaba dentro de sus cabales y así, ¿no? Entonces, hay dos tipos de defensa. Entonces, una vez pues que culmina la, la etapa de diligencias preliminares, de investigación preparatoria, ¿no? Se concluye y hay una etapa que me imagino que ya deben haber desarrollado pues en sesiones previas, pero ahorita solamente estamos un poco recordando, un poco refrescando para que podamos llegar al tema en sí ya un poco más fresco, más detallado. Entonces, es, llegamos pues a la etapa intermedia, ¿no? Es, que está destinada a cuestionar los resultados de la investigación preparatoria, ¿sí? Se ponen a prueba o de examinan para determinar si sirven para llevar un caso a juicio oral, o sea, si es que hay una acusación, un sobreseimiento. En esta etapa intermedia, pues las características son que son jurisdiccional, funcional, controlar los resultados de la investigación preparatoria, ¿no? El fiscal podría solicitar un sobreseimiento que se da cuando el hecho de la causa no se realizó, no puede atribuírsele pues al imputado, él no lo hizo o no existió el hecho imputado no es típico, es un hecho que no está contenido en ningún tipo de norma penal, o concurre algún tipo de causa de justificación, inculpabilidad, no punibilidad, o cuando la acción penal se ha extinguido, puede ser por prescripción, puede ser por muerte, o cuando no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente, ¿no? O también puede emitir una acusación, ¿no? Que se da cuando el fiscal tiene la convicción de que se ha cometido un ilícito penal y entonces tiene que tener pues una imputación concreta, detallada, tiene que tener esta acusación, pues la individualización de la persona, tiene que tener los, las circunstancias precedentes, las concomitantes, las posteriores, tiene que encuadrar todo esto en la norma penal, tiene que solicitar la pena, la reparación civil, y todo tiene que estar detallado y ser suficiente como para llevar este caso a juicio. Entonces, esta etapa de control de acusación es relativamente nuevo. O mejor dicho, claro, porque se da con el nuevo Código Procesal Penal, pues que de nuevo ya no tiene tanto, porque ya tiene específicamente pues 20 años, pero a diferencia del Código de Procedimientos Penales, esto no existía. O sea, las acusaciones salían y con eso pues hay juicios que incluso desde los años 90 pues hasta acá continúan con esas acusaciones con los códigos anteriores porque nadie los controlaba. Supuestamente en esta etapa eh, se busca que sea como un filtro para que ningún juicio pues llegue con acusaciones sin sustento, es- sin la exhaustividad que se necesita para pues imputar a una persona, ¿no? Al menos esa fue la razón por la cual se creó esta etapa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un sobreseimiento? Pues le corre el traslado a las partes si es que hubiera alguna oposición. Entonces, hay una audiencia de sobreseimiento que el juez puede aceptar el sobreseimiento o puede oponerse al mismo y remitir los actuados al fiscal superior para que pueda revisar pues, el trabajo que hizo el fiscal provincial. Si el fiscal superior acepta el trabajo, o sea, viene y dice que no, que bueno, acepta el sobreseimiento, entonces el juez emite su auto de sobreseimiento. Sin embargo, si es que el fiscal
no concuerda con el sobreseimiento que habría realizado el fiscal provincial, entonces pues puede ordenarle pues que emita una acusación. ¿No? Y entonces cambia totalmente la cosa. Le podría ordenar otro fiscal. ¿Qué pasa cuando el fiscal emite una acusación? Entonces, le corren traslado a las partes por el plazo de 10 días para que puedan hacer sus observaciones formales. ¿Qué quiere decir esto? Si es que no estuviera la acusación concordante con lo que establece el Código Procesal Penal, o sea, que tiene que tener una identidad, tiene que tener una imputación concreta, tiene que tener el relato bien determinado, ¿no? Tiene que establecer la pena, la coautoría, absolutamente cualquier cosa que sea formal podría ser parte de una observación. Entonces, en esta etapa, el juez le ordena al fiscal pues, que subsane sus observaciones, puede ser, si son sencillas, de manera oral, las comienza a subsanar, si son un poco más complejas, les devuelve la investigación perdón, la acusación, para que pueda emitir pues una, subsanando las observaciones, una disposición, ¿no? Subsanando las observaciones, y bueno, y así hasta que se supere pues la fase de las observaciones formales. Luego, las partes podrían presentar también excepciones, ¿no? Que también se resuelven en la audiencia de control de acusación, en este caso, excepciones, o también podrían solicitar sobreseimiento, ¿no? Que podría darse si es que en la acusación es una acusación absolutamente débil, ¿no? Que no tiene ningún tipo de sustento. Podría hacer el juez tomar la determinación de hacer un sobreseimiento y con ello acabaría pues el caso, ¿no? ¿Sí? Pero si es que no se supera, pues, o sea, son rechazadas las excepciones, es rechazado el sobreseimiento, eh, viene una etapa en la cual la fiscalía propone sus medios probatorios para llevar a juicio, ¿no? Entonces el juez decide pues qué pruebas va a llevar, acepta o cuáles pruebas no, ¿sí? Igual las partes, ¿no? Les toca su turno. Si tienen a bien ofrecer medios probatorios para actuación en el juicio, es su oportunidad, ¿no? O sea, solicitar declaración de testigos, solicitar peritajes, peritos, ofrecer documentos para ser oralizados, eh, y, y el juez, en este caso, actúa como un filtro, ¿no? Decide cuáles son las pruebas que van a pasar a juicio y cuáles pruebas no van a pasar, ¿no? Entonces, esa es la etapa de intermedia, la de control, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una audiencia preliminar. La audiencia, pues, se sirve de filtro como una estación de verificación de la información que va a ser debatida en el juicio oral. Esta verificación se desarrolla, pues, en un escenario de oralidad, aunque la etapa intermedia es mitad y mitad, porque cuando te corren traslado de la acusación, tienes que hacer tus observaciones de manera escrita. Una vez que lo haces de manera escrita, luego lo oralizas. Entonces, hay una parte escrita también, ¿no? Pero sin embargo, todo se desarrolla en una audiencia y es oral, ¿no? Pues pero también hay una fase escritural. Y todas las peticiones las va resolviendo el juez en la audiencia. Hasta esta parte, ¿tienen alguna pregunta, una consulta? Algo que no les haya quedado claro. De ser así, gustoso en responderles, y si no, bueno, continúa, ¿no? Ustedes me dirán. Bueno, parece que todo queda claro.
¿no? Entonces, continuamos con el tema que ya nos trae pues a esta ponencia, que es el juicio oral, ¿no? Una vez que pasa la etapa intermedia, pues se emite el auto de citación a juicio oral, el auto de enjuiciamiento. ¿Qué es lo que contiene el auto de enjuiciamiento? Eh, Nos dice el Código Procesal Penal, el artículo 353, que resueltas todas las cuestiones planteadas, ¿no? Estamos hablando de la etapa intermedia, el juez dicta el auto de enjuiciamiento. Se inicia el juicio. Entonces, eh, con la anterior norma, o mejor dicho, antes del 10 de octubre, el auto de enjuiciamiento era no recurrible. Eso quiere decir que no se podía interponer un recurso contra la misma. No se podía apelar, no había manera de cuestionarlo. Se inicia el juicio y se inicia, y punto, ¿no? Entonces, con la dación de la norma, la ley 32.130, la ley que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer e investigar el delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales, agilizar, ojo, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que ha establecido una modificación al artículo 353. Ahora el texto dice, dicha resolución, o sea, el auto de enjuiciamiento, es recurrible si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, ¿no? La imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienden a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿O por qué es que se ha dado esta norma? ¿No? Y se entiende, porque al parecer, en muchas ocasiones, se llevaba a cabo el control de la acusación y teníamos a jueces de investigación preparatoria que simplemente dejaban pasar todo. Bueno, yo digo dejaba, pero en realidad es así, pasa. Tenemos muy buenos jueces que son muy acuciosos y examinan punto por punto todas las acusaciones que son emitidas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque sí, su verdadero rol, cumplen el verdadero rol, que es controlar que no lleguen acusaciones pues sin ningún sustento a juicio, ¿no? Entonces, tenemos jueces que se controlan, pero tenemos muchos jueces que no lo hacen. Entonces, la audiencia de control de acusación termina siendo meramente, pues, una reunión en la cual el fiscal lee su acusación, las partes hacen observaciones y el juez indica, no, sí, la acusación me parece bien, pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque no era recurrible, pues, ¿no? Porque no se podía apelar, no se podía cuestionar, no había ningún tipo de manera de que estos autos de enjuiciamiento puedan ser revisados. Entonces me parece que es mucho más práctico, todo pasa porque emito mi auto, así lo motive mal, así no tenga sustento, así hayan observaciones, igual pasa todo. Porque hay mucha carga, ¿por qué me voy a hacer problema? Mejor que pase todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los abogados antes de que se emita esta norma, esta ley? Contra el auto de enjuiciamiento interponían pues recursos de nulidad del auto de enjuiciamiento, que evidentemente pues iba a ser declarado improcedente o infundada la nulidad, para poder interponer un recurso de apelación contra la nulidad denegada y poder acceder ante la sala superior penal, ¿no? Lo cual era un trabajo pues un poco complicado, porque
no había manera de que se pueda cuestionar pues este autoenjuiciamiento. Ahora ya es posible, ¿no? Ya se establece claramente que dicha resolución es recurrible. ¿Por qué causales? Dice, cuando no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el juez no ha verificado si es que la acusación está bien detallada, ¿no? Bien determinada cuál es la responsabilidad de la persona, cómo es que cometió el delito, cómo es que se encuadra o se subsume entre la norma. No hay una imputación, no la entiendo. Entonces en ese caso se puede apelar, se puede impugnar. Entonces, eh, cuando no se identifican los hechos y elementos probatorios que tienden a acreditar la imputación, ¿no? O sea, cuando de alguna manera, pues, los hechos, pues, no encuadran dentro de los tipos penales, los elementos probatorios que son las, el detallado, pues, no, no concuerdan, pues, con una teoría, pues, del caso para que esta imputación pueda ser clara y determinada, ¿no? O si hubieran observaciones asumidas en la etapa intermedia, o sea, que no se hayan levantado las observaciones, o sea, que hayan emitido un auto así porque así. ¿Qué va a pasar en la práctica también, no? Porque se escuchan muchas personas con respecto a este punto. Eh, eh, hay unas versiones que indican de que esta posibilidad de recurrir el auto de enjuiciamiento busca entorpecer la acción de la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca ha pasado. Nunca un auto de enjuiciamiento o auto de inicio de juicio oral con el Código de Procedimiento anterior podía ser recurrido. Se pasa a juicio y se pasa, ¿no? Punto. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que inmediatamente todos los autos de enjuiciamiento van a ser recurridos, ¿no? Van a ser apelados, haya imputación necesaria o no, ¿no? O sea, ya todos sabemos que los abogados eh, pelean bien sus casos y van a poder apelar, todo va a ser apelado, todos los autos de enjuiciamiento van a ser apelados. Entonces, si la etapa intermedia ya es de por sí larga, porque si los que litigan se van a dar cuenta de que puede demorar unos buenos meses o unos buenos años incluso, eh, por la cantidad de sesiones que se dan. Con la apelación, entonces tenemos una etapa intermedia larga, autoenjuiciamiento, apelaciones un poco más largo. Y con la sobrecarga, pues entonces la acción de la justicia no podría ser muy ágil. Esa es una de las tesis, ¿no? La otra posición indica de que no puede haber pues resolución que no sea recurrible. Y algunas personas indican que esto acredita el fracaso de la etapa intermedia, ¿no? O sea, que pasan muchos casos que no deberían entrar a juicio. En lo particular me ha sucedido de que ya en varias oportunidades acusaciones que no eran, eh, que no tenían una imputación necesaria, que están mal elaboradas, pasan nomás, ¿no? Es más, nosotros ya conocemos cuáles son los jueces que, que por más observaciones que haga, todo pasa. Ya lo sabemos. Y también sabemos quiénes son los jueces que pues son exhaustivos. Eh, entonces se puede desarrollar todo el juicio y al final decretan los sobreseimientos porque la acusación nunca se entendió, la acusación estaba mal hecha. Entonces se sobrecarga el sistema de justicia con acusaciones que llegan a juicio y que no deberían haber llegado porque no se hizo una buena etapa de control. Bueno, está la norma, veamos cómo se va a aplicar. Recién la norma tiene
una semana de emitida, bueno, ya está vigente. Me imagino que ante autos de enjuiciamiento se están interponiendo pues los recursos y el auto de enjuiciamiento deberá indicar bajo sanción de nulidad pues el nombre de los imputados, delitos o materia de la acusación fiscal, medio de pruebas que han sido admitidos, el orden de remisión de los actuados a los jueces encargados del juicio oral y si resulta necesario de oficio según el pedido de la parte formulado conforme a lo dispuesto en el numeral 1C del artículo 350 sobre la procedencia o la subsistencia de las medidas de coerción o sustitución, ¿no? Eh, Pasamos un poco ahora a detallar sobre los principios del juicio oral. El juicio oral tiene principios, claro que sí. Entonces lo vamos a detallar un poco, ¿no? Eh, a ver. O sea, el principio acusatorio, ¿qué quiere decir? ¿No? Que tenemos una parte procesal que se encarga de acusar, se encarga de proponer cuáles son las pruebas. Porque esto parece muy obvio, pero antes no era así, ¿no? Como les había indicado al iniciar la ponencia, quien se encargaba de hacer la investigación, ser el instructor era el mismo juez, ¿no? En este caso, pues ya hay una parte que es el Ministerio Público que se encarga de eso, ¿no? Que se encarga exclusivamente de, de emitir la acusación, de proponer las pruebas para la acusación, es representante del Ministerio Público. El principio del juez independiente, pues no, o sea, es importante que ninguno de los magistrados pues tenga una relación pues de parentesco con alguna de las partes, ¿no? Si que hubiera algo así, se tendría que inhibir, se tendría que recusar, porque, o vínculos de amistad notorios con alguno de ellos, porque básicamente pues se tiene que actuar con independencia, ¿no? O sea, es un principio importante. eh, el principio neurálgico, que es el principio de presunción de inocencia. Toda persona es inocente, ¿no? Hasta que no tenga una sentencia judicial firme que lo declare, que enerve esa presunción de inocencia, ¿no? Entonces, esto se tiene que entender así no lo quieran aceptar a veces, ¿no? Eh, no, no se puede iniciar un juicio oral con la sensación de que el imputado ya es culpable de por sí. Eso no debería ser. Por eso es que el juez comienza pues sin tener supuestamente conocimiento de los hechos. ¿Para qué? Para poder percibir, ¿no? Con los sentidos, con la vista, con el oído, qué es lo que se va a decir en juicio, ¿no? Respecto a las personas y siempre asumir, técnicamente debería ser siempre asumir de que el imputado es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. El principio de la motivación de las resoluciones judiciales quiere decir de que no es que yo tomo una decisión porque sí, porque se me ocurrió y punto, no me pregunten. No, las decisiones todas tienen que estar explicadas, ¿no? A eso le dicen motivación, tienen que estar motivadas. La motivación tiene que ser lógica, razonable, tiene que fundarse en normas jurídicas, ¿no? En hechos. Entonces, ¿por qué? Porque hay deficiencias también de la motivación, puede haber una motivación aparente, hay lo que nosotros decimos mucho floro, pero poca sustancia, ¿no? O sea, o una motivación deficiente, si bien se explica, pero en realidad no tiene sentido, motivaciones ilógicas, ¿no? La motivación tiene que ser correcta, ¿no? La explicación, la motivación es la explicación, la sustentación de por qué se toman las decisiones durante todo el juicio, desde los autos hasta la sentencia, ¿no?
La inmediación. ¿Qué es la inmediación? Bueno, pues es el principio base en la cual se centra también pues el juicio oral, porque los jueces tienen que ver, tienen que sentir, tienen que percibir con sus sentidos qué es lo que está diciendo el imputado, qué es lo que están diciendo los testigos, cómo es el arma, ¿no? Cómo es que están reaccionando las personas. Esa es la inmediación. Un poco que el tema de inmediación se corta con la virtualidad. Por ejemplo, estamos en un entorno virtual en este momento y yo no puedo saber exactamente qué están haciendo todos los demás, ¿no? No sé si es que están prestándome atención o no, ¿no? Eso puede pasar también en un juicio. En un juicio, el tema digital virtual a veces puede deshumanizar, desnaturalizar un poco lo que está sucediendo. No puedes percibir bien si es que una persona viene y está asustada porque en realidad está siendo imputada pues de manera injusta. Entonces eso no lo puedes percibir acá en los entornos virtuales, digitales. ¿Por qué? Porque solamente vienen y te permiten abrir tu cámara en un solo instante, ¿no? Entonces, y yo digo esto porque yo mucho tiempo antes de que todo sea virtual, pues absolutamente todo era presencial, o sea, todo se, todo se podía ver, ¿no? O sea, puedo dar fe de que íbamos a los juicios, a las diligencias, y entonces hay muchas cosas que no se ven, muchas cosas que puedes conversar, muchas cosas que puedes percibir. Es una inmediación, ¿no? La persona que tú piensas que es muy mala, de repente no lo es, o la persona que es muy, supuestamente en papel es muy buena, de repente pues es un demonio. Eso es la inmediación, eso lo puedes percibir. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos que podemos sentir, ¿no? Ver. Entonces, me parece que para temas de juicios orales debería ser algunas actuaciones como las declaraciones testimoniales, presenciales, ¿no? ¿Para qué? Para optimizar este tema de la inmediación. Bueno, pues es una opinión y también tiene sus virtudes el tema de la virtualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, varias veces también me ha tocado pues que eh, citaban a juicio y nos sentábamos, íbamos hasta la sala de audiencias, nos sentábamos todos, faltaba una notificación y se suspendía el juicio y entonces ahí como que uno podía tomarse entre 3 horas, más o menos, entre que uno va, se sienta, se desarrolla y te vas, entre 2 a 3 horas aproximadamente, ¿no? Lo cual ahora se puede hacer súper rápido, ¿no? Te conectas y punto, se acabó. Eh, con respecto a la oralidad, a ver, vamos a ver. Bueno, como su nombre lo indica, pues el juicio es oral, ¿no? ¿Y por qué? Eso ya parece un poco obvio, pero anteriormente pues todo era por escrito, ¿no? Uno presentaba todo el escrito, hacías tus alegatos por escrito, todo, absolutamente casi todo por escrito. Ahora, si bien puedes presentar documentos por escritos, pero no pueden ser tomados en cuenta, al menos en juicio oral, si es que no lo oralizas, ¿no? Si es que no lo dices, lo explicas. Ahora, no sé si han visto ustedes en los videos, en las noticias, pues, ¿no? En Justicia TV, ¿no? En este tipo de plataformas, los juicios y donde vienen, indican a las partes, señor, no lea, ¿no? O sea, porque supuestamente, pues, el tema de la oralidad está en que uno tiene que explicar de tal manera para que el juez lo pueda entender, ¿ya? Entonces, eso es lo que está pasando últimamente, ¿no?
pero la oralidad es importante porque el juez tiene que entender y podría ser hacerte preguntas para que lo puedas responder. Y entonces así se entienden mejor las personas, ¿no? Entonces es importante también este principio. El principio de pluralidad de instancia, o sea, que todo tiene que ser recurrible, ¿no? Porque si no, entonces habría un problema de que si es que hubiera un error, una equivocación, no hay manera pues de subsanarlo, no hay manera de que alguien lo pueda revisar. Entonces la pluralidad de instancia, la doble instancia es importante, es necesaria. Principio de preclusión, pues cada etapa tiene su momento. O sea, como verán, eh, en el juicio oral, todo comienza, bueno, con el autoenjuiciamiento, te ponen una fecha para que inicie el juicio oral, se instala la audiencia de juicio oral, se pregunta pues al imputado cómo es que se considera, si se considera inocente, si se considera responsable de los hechos, se puede acoger incluso en ese momento a una conclusión anticipada, si es que aceptara los hechos, ¿no? Y le reducen pues el tiempo, un poco la pena, ¿ya? Si es que se considera inocente, entonces comienza la actividad probatoria, comienza el juicio oral con el alegato de apertura, primero comienza el representante del Ministerio Público, luego el actor civil, tercero civilmente responsable, eh, la, la defensa del imputado, luego la actividad probatoria, pues que es, pasan todos los órganos de prueba, que son los testigos, los peritos, para que puedan explicar, para que puedan ser interrogados o contrainterrogados, luego la prueba, la oralización de los documentos, si es que se hubieran ofrecido documentos de cada una de las partes procesales. Eh, el imputado puede declarar en cualquier etapa del juicio, ¿no? En cualquier etapa, puede guardar silencio, puede decir su versión, puede declarar al inicio, puede declarar cuando él desee, puede ser escuchado, ¿no? Y también luego de eso, ya pues una vez que culmina todo el debate, toda la actividad probatoria, entonces pasamos al alegato de clausura. Entonces, esto, esta es más o menos pues las partes, ¿no? Y luego del alegato de clausura viene la sentencia, entonces hay un orden, entonces hay una preclusión. Entonces, cuando pasa una etapa ya no puedes regresar, no debería ser, no, señor, al final, eso no se puede si no se genera un desorden, entonces también es un principio. El principio de publicidad, ¿no? Que es que los juicios tienen que ser públicos, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, pues hay menores de edad, pues, ¿no? Delitos de violación sexual, también el principio de contradicción, ¿no? Que hay un contradictorio, hay una, unas contrapartes que se están, pues, ahí eh, debatiendo cada uno de los pedidos que se hacen. El principio de la legalidad de la prueba, la comunidad de la prueba, el principio de la igualdad de armas, pues no se le puede dar más tiempo a uno que a otro, ¿no? A todos se le da el derecho de que puedan decir algo al respecto por cada asunto, cada situación o cada cuestión que se plantea en el juicio, ¿no? Y el principio de continuidad y concentración, ¿no? O sea que el juicio es uno solo y si bien se puede suspender o se puede aplazar por breve término, todo es uno solo. Eh, Ahora pasemos hasta ahorita alguna pregunta, alguna cuestión que no les quede claro. Yo creo que estamos
estamos bien, ¿no? Vamos a ver si es que han dejado algo. Mira, mira, dice que varios son estudiantes. Ah, interesante. Estamos acá, pues, entonces, desarrollando, pues, para que todo el mundo pueda saber y refrescar. Bueno, bueno, no tenemos preguntas por ahora. Entonces continuamos. ¿Saben qué es el alegato de apertura? ¿No? Ya expliqué un poco cómo es el auto de situación a juicio, de citación a juicio, ¿no? Ponen una fecha, le indican pues al imputado cómo se considera responsable o no. Si es que no se considera responsable, entonces comienza pues todo y solicitan pues que el fiscal comience con su alegato de apertura, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es la presentación de nuestra teoría del caso al juez, ¿no? En este caso se hace la promesa, o sea, se habla a futuro de lo que vamos a demostrar, de lo que haremos en el juicio oral. Las características de este alegato, que tiene que ser claro, tiene que ser preciso, de preferencia breve, ¿no? Dependiendo del caso. Si es un caso sencillo, tiene que ser breve. Si es un caso amplio, hay que intentarlo resumirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque también los jueces pues son seres humanos y hay que captar su atención, hay que intentar convencerlos, ¿no? Entonces, con un alegato muy largo y tedioso, un poco como que la atención se va, ¿no? Es mejor que sea claro, preciso, breve, siempre en tiempo futuro, y que tenemos que ordenar un poco lo que es este alegato, y de preferencia, ayuda de audiovisuales, de preferencia. ¿No? ¿Para qué? Para que los jueces vayan viendo, ubicándose, leyendo lo que nosotros queremos que ellos capten. De repente con una buena diapositiva están tomando nota, ¿no? Entonces, o tomándole pantallazos a lo que nosotros estamos diciendo. Es importante eso, porque nosotros queremos convencerlos, ¿no? Queremos comunicarle. Entonces, una propuesta de estructura del alegato de apertura, tanto de la fiscalía como la defensa, es que de preferencia que tenga un lema, ¿no? Porque como una noticia en un periódico, pues siempre tiene un lema, siempre tiene un titular. El titular, leemos el titular y ya sabemos más o menos de qué se trata. Solamente tenemos que ver el desarrollo de la noticia, pero con el titular ya lo sabemos, ¿no? Luego determinar, narrar los hechos, poner nuestra clasificación jurídica, decir qué pruebas vamos a actuar en durante el juicio oral, ¿no? Quizás adelantarnos un poco a lo que va a decir tanto la otra parte, ¿no? O responder un poco lo que ya dijo el fiscal. El fiscal dijo tal cosa, pero en realidad no es así. Humanizar también a la persona, porque esto no es matemática, esto es derecho. En derecho no solamente son expedientes, letras, números, ¿no? Hay personas, hay seres humanos involucrados que no sabemos bien cómo es su historia. ¿No? Nosotros somos los abogados, vamos a comunicarlo y hay que ver la manera de comunicarlo de lo mejor posible. Una solicitud del fallo y siempre terminar con el tema, el lema, ese es lo recomendable, ¿no? O sea, comenzar con el titular, terminar con el titular, ¿para qué? Para que ellos más o menos se vayan ubicando. Porque la mente del ser humano es así, intenta resumir, ¿no? Intenta captar una idea y más o menos se va dando cuenta, ¿no? Cómo es el titular, si es que una persona es inocente, es culpable, ya vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esta es una presentación de nuestra teoría del caso al juez. ¿Se acuerdan que hablamos de la teoría del caso? Yo esta vez, ¿no? Se hace la promesa, ya lo habíamos indicado. Ahora vamos a hacer un ejemplo más o menos de lo que podría ser un alegato de apertura
del representante del Ministerio Público, ¿ya? Si es que ustedes fueran fiscales. Este es un ejemplo chiquito, cortito. Por ejemplo, mató a su esposa por celos. El día 10 de mayo, el señor juez, a las 3 p.m., Juan Pérez asesina a su esposa María Herrera en su domicilio ubicado en Jesús María y la asfixia con sus manos. Para intentar despistar a la policía, les hace una llamada indicando que encontró a su esposa muerta al interior de su domicilio. Oirán el testimonio de Kimberly Estrada, que es la vecina y amiga de Loxisa, que nos relatará cómo es que María Herrera le contó que su esposo la amenazaba con asfixiarla, porque encontró mensajes de WhatsApp con un señor Kevin Ortiz y que escuchó ruidos extraños en la casa de su vecina a las 3 del PM aproximadamente. Asimismo, exhibirán los mensajes de la red social WhatsApp indicada donde se ponen en evidencia dichas amenazas y los peritos acreditarán la hora de la muerte de María Herrera. Seguramente la defensa tratará de desvirtuar los hechos, pero luego de que hayan actuado todos los medios de prueba se romperá el principio de presunción de inocencia. María Herrera era una estudiante de Derecho y tenía toda la vida por delante. Es tales razones que en un momento solicitaremos se dicte una sentencia condenatoria y en consecuencia se le imponga la pena ejemplar, ¿no? Entonces, más o menos es lo que podría decir la fiscalía. La defensa, ¿qué podría decir a ello, no? No es el asesino, estaba trabajando. Juan Pérez se encontraba trabajando en el estudio jurídico del doctor Harold Castillo, ubicado en la avenida Paseo de la República 111, el día 5 de mayo, pero cuando retorna a su casa a las 8 de la noche, encuentra el cadáver de su esposa, María Herrera, tendido en la sala y da aviso a la policía. Oirán el testimonio de Enrique Quispe, compañero de trabajo de Juan Pérez, a quien escucharán cómo es que estuvo presente durante toda su jornada laboral. Vendrá Harold Castillo, jefe del señor Juan Pérez, que indicará que estuvo presente en la oficina hasta las 7:30 p.m. El representante del Ministerio Público tratará de acreditar la autoría de mi cliente. Sin embargo, esta defensa acreditará la existencia de duda razonable. Juan Pérez es un abogado brillante y nunca ha tenido problemas con la justicia. Al final del juicio oral, y dado que no podrán demostrar la responsabilidad de mi cliente, solicitaremos una sentencia absolutoria. Entonces, más o menos estos son unos ejemplos de lo que podría ser una posible alegato de apertura tanto de fiscalía como la defensa técnica. Luego de ello viene la declaración de los imputados. Como les había adelantado, el imputado puede declarar en cualquier etapa, ¿no? Podría decir, no, yo voy a declarar en este momento, o podría declarar al final de la actuación probatoria, o en cualquier momento puede levantar la mano y decir, puedo, señor juez, tengo ganas de declarar, ¿no? Podría hacerse así. Y también los testigos, se les puede, les toca declarar testigos, peritos. Eh, en todos estos casos, imputados, testigos, peritos, pues, sobre todo testigos y peritos, eh, procedemos pues con el interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? Pues, ¿no? Interrogar, preguntas. La manera de que nosotros obtenemos información del mundo es preguntando. En el día a día, por ejemplo, ¿no? Si tienen hijas, tienen enamorado, tienen un compañero, ¿no? Le preguntan, ¿qué has estado haciendo? Y entonces comienza la charla. Comienzan a evacuar información. ¿A dónde te fuiste? Entonces comienzan también, te comienzan a contar, me fui a tal sitio. ¿Qué comiste? Me comí un pollo a la brasa, me comí un lomo saltado, ¿no? ¿Qué vas a hacer mañana? Con preguntas nosotros obtenemos información. Igualito.
En el juicio, con preguntas, nosotros obtenemos la información de los testigos y de los peritos para que escuche quién, el juez, ¿no? El juez es el que tiene que escuchar qué es la información que nosotros queremos que se incorpore dentro del juicio oral. Es por eso que es importante preguntar, saber qué tipo de preguntas podemos hacer, ¿no? Entonces, tenemos dos partes, lo que es el interrogatorio, o sea, las preguntas que le voy a hacer a mi testigo, y el contrainterrogatorio, o sea, las preguntas que voy a hacer al testigo o al perito que no ofrecí, ¿ya? En el caso del interrogatorio o el examen directo, es la oportunidad pues de crear credibilidad de nuestra teoría del caso en base a preguntas, ¿no? Que se le hacen al testigo o al perito. La base normativa está en el artículo 170 y 378 del Código Procesal Penal. ¿Por qué es importante el interrogatorio? Porque al principio comenzamos prometiendo con nuestro alegato de apertura, ¿no? Hablamos, prometimos, dijimos. En este caso, el protagonista va a ser el testigo. Él es el que va a aportar la información. Tenemos que hacer que el juez preste atención al testigo que nosotros hemos presentado en base a preguntas. Tiene que llegar el testimonio de manera correcta. En este caso, tanto el fiscal como el abogado nos volvemos pues gestores, ¿no? Para que el testigo introduzca información al juicio en base a nuestras preguntas. ¿Cuáles deberían ser las características del interrogatorio? Cronológico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que guardar un orden. O sea, si es que los hechos sucedieron en un solo día, comenzamos desde la mañana hasta la noche. Si sucedieron los hechos en una semana, del lunes al domingo, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un orden, ¿no? Eso es lo básico. Tiene que ser descriptivo. Para que tenemos que buscar las preguntas correctas para que nuestro testigo comience a aportar la información y comience a narrar para que escuche el juez. No sé si han escuchado el ritmo, ¿no? No tan lento, no tan rápido, de manera que pueda llegar un interrogatorio fluido. ¿Cómo se oraliza en el interrogatorio? Se recomienda pues no escribir las preguntas, sí una escucha activa, ¿no? Escuchar lo que te dice el testigo y en función a ello comenzar a hacer las siguientes preguntas. Obviamente que necesitas conocer bien tu caso, ¿no? Obviamente que necesitas haberte reunido antes con el testigo, ¿no? Obviamente que tienes que hacer las preguntas y saber qué va a responder el testigo, ¿no? No salir a pescar. ¿Y por qué se aconseja la escucha activa? Porque no sabemos qué puede narrar el testigo o puede narrar algo que nosotros no deseamos que diga, ¿no? Y por eso es que debemos estar atentos, ¿no? Monitoreándolo, ¿no? Para poder ir orientándolo en base a preguntas. Cuando yo digo reunirse con el testigo, es que al testigo hay que prepararlo, ¿no? Prepararlo es diferente a leccionarlo. O sea, aleccionarlo es decir que diga algo que no sucedió, que mienta. Entonces eso ya linda con lo antiético y hasta con lo delictivo, ¿no? Bueno, ahora este tema de los testigos mentirosos, los testigos que mienten, esto no es algo que se haya inventado en Perú o que es algo nuevo, eso existe a nivel mundial. Un testigo, los testigos comprados existen, ¿no? Entonces, pero ese es un debate para otra conversación. En este caso, preparar el testigo quiere decir de que nosotros como abogados o fiscales diligentes vamos a comenzar a buscar quiénes son las personas que percibieron, que vieron, escucharon, estuvieron presentes el día de los hechos, ¿no? O en el lugar, o que tienen contacto con las personas, dependiendo del tipo de delito que se haya cometido, para poder buscar la identidad, incorporarlos, presentarlos como testigos. Y para ello tenemos que conversar pues con ellos, ¿no? Conversar para tener la información, porque no vamos a estar adivinando si es que una persona estuvo ahí, pero sabe o no sabe. No, no, porque es ciega, pues, ¿no? O es sorda, o simplemente no quiere decirlo. Entonces,
nosotros tenemos que estar muy al tanto y saber, ¿no? Y preguntar. Y una vez que llega, pues, la etapa en la cual tiene que declarar, tenemos que, de alguna manera, prepararlo. Quiere decir, explicarle, ¿no? Mira, el juicio oral es de esta manera, yo te voy a hacer, mis preguntas van a ser de esta índole, y entonces esa es la información que vas a aportar. Ahora, no sé si han visto algunos videos o noticias en los cuales se ha detectado, pues, personas que tienen sus papelitos, ¿no? Entonces, por ahí eso también está mal, ¿no? Este, o, o buscar, pues, que el testigo, pues, diga cosas que no sucedieron. Eso está terrible. No, no debería pasar. Es básicamente tener, ¿no? Las declaraciones ordenadas y tener certeza de lo que se va a decir. Que el testigo utilice su propio lenguaje, su propio léxico, sí, es recomendable, pero también hay que ubicarlo, ¿no? Un poco. No sé si es que a ustedes les ha tocado, pues, tener testigos que hablan con muchas jergas, demasiada jerga. Entonces hay que orientarlo, ¿no? O sea, intenta no decir lisuras, no decir jergas, ¿no? Y buscar algunas palabras, pues, que no, que sean entendibles, ¿no? Porque algunas jergas, pues, no las entiende el juez. O, o a personas, pues, de diferentes provincias, incluso de Lima, ¿no? A los cuales no se les puede, que no tienen muy buena percepción, se ponen muy nerviosos. El peor momento, creo que, para una persona es hablar en público y ser testigo en un juicio o comparecer. Nadie quiere ser interrogado, entonces se ponen un poco nerviosos, hay que calmar. ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer en el interrogatorio? Eh, de preferencia, las preguntas abiertas, ¿no? Abiertas, de preferencia. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Son preguntas abiertas, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas permiten que la persona comience a narrar. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Narre, por favor, ¿no? Entonces, esto lo tenemos bastante entendido, bastante claro. Es importante porque nosotros no queremos que nos comiencen a objetar en un juicio, ¿no? Que nos comiencen a cuestionar. ¿Por qué? Porque nos cortan el ritmo. Entonces, mejor es saber qué tipo de preguntas se tienen que poder hacer. Las preguntas cerradas, ¿no? Por ejemplo, eh, que nos, que ya no son muy abiertas y nos dan una posibilidad de respuestas un poco más limitadas, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué marca era el reloj? Podemos responder, pues el reloj era Casio, era Rolex, era Seiko, ahora los Rolex están de moda, ¿no? ¿A qué hora salió? Salió a las 2, a las 3, a las 10 de la noche. ¿Qué precio le dio? ¿No? 1.000 soles, 2.000 soles, ¿no? ¿Cuánto dinero vio? ¿No? Entonces, son preguntas cerradas, ¿no? Y preguntas de transición le dice testigo ubicómonos, pero digamos que son frases, ¿no? Que son importantes para poder ubicar al testigo mentalmente en un día específico o una hora específica. ¿Para qué? Para que mentalmente, pues, se ubique, ¿no? Entonces, si pueda responder. ¿Cuál debería ser la estructura del interrogatorio? La etapa de la acreditación, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Soy médico, ¿no? Tengo una maestría. Entonces lo ubicamos, lo acreditamos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Para qué? Para que el juez pueda conocer que es un testigo confiable o que es un perito confiable. Entonces lo acreditamos. Hacemos una introducción, más o menos en el día, en la semana, en la hora que nosotros queremos ubicar para poder comenzar con el interrogatorio. Y luego viene el tema de fondo, ¿no? ¿Conoce usted a la tal persona? ¿Cómo estaba vestido? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Qué observó? Entonces, vamos con esa parte para que, en base a las preguntas, el testigo comience a narrar.
Esto es importante, una diferencia entre preguntas cerradas y preguntas sugestivas. Por ejemplo, cuando preguntas cuántas personas trabajan en una empresa, la pregunta es cerrada porque el número podría ser 10 personas, 20 personas, 50 personas, 100 personas, ¿no? En cambio, si es que uno pregunta, ¿trabajan 4 personas en su empresa? Entonces esta pregunta ya tiene una respuesta, ¿no? Si que solamente puede ser absuelta de esta manera, sí o no. Esa es una pregunta sugestiva, ¿no? Entonces, se dan cuenta que son parecidas, pero no son iguales. La pregunta sugestiva no es permitida en un interrogatorio, así de que nosotros tenemos que saberla detectar, porque si no, nos van a objetar. Ya mentalmente tenemos que hacer nuestro ejercicio de qué son preguntas sugestivas, cuáles son cerradas, ¿no? De preferencia, las preguntas sugestivas, transformarlas rápidamente a cerradas o en preguntas abiertas, en interrogatorio, para que no nos objeten y no nos corten. Porque una objeción en un interrogatorio podrían hacernos ver como que uno, no conocemos nuestro caso, dos, que no estamos preparados, tres, podemos poner nervioso a nuestro testigo, nos puede cortar. Y hay algunos fiscales o las defensas técnicas que les da vergüenza y dejan de preguntar por las objeciones. Entonces, eso perjudica al cliente, perjudica porque uno termina cortando a uno, ¿no? Es importante saber qué son las preguntas abiertas, las cerradas, las sugestivas, para que puedan llevar a cabo sus juicios bien, ¿no? Por lo menos estar preparaditos, ¿no? Y lleven un juicio bastante correcto y bueno, pues no, queden ustedes muy bien y sobre todo su cliente, ¿no? No quede indefenso, ¿no? Que no le estén objetando a cada rato. Y ustedes hablar siempre con certeza y propiedad y no hay manera mejor que tener conocimiento. Entonces acá estamos eh, de alguna manera repasando todo lo que pasa en un juicio. Vamos a hacer esto. En la, y habíamos dicho que la pregunta sugestiva lleva una respuesta insertada en la pregunta. Esto no se puede hacer en el interrogatorio, pero sí en el contrainterrogatorio, en el contraexamen, ¿no? Porque esa es la excepción. O sea, en el interrogatorio no, porque nosotros llevamos a un testigo que tiene que narrar, ¿no? Y en el contrainterrogatorio, pues es un testigo que nosotros no hemos ofrecido. Entonces ahí sí está permitido hacerle preguntas sugestivas, ¿no? Que tienen respuestas insertadas. Eh, Vamos a hacer un ejemplo más o menos de cómo sería un interrogatorio, ojo, ¿no? Yo ofrezco un testigo y comienzo a preguntarle de esta manera. Eh, Señor testigo, luego de los hechos que ha narrado usted, ¿usted se retiró por la calle de la Merced? Me van a decir objeción, la pregunta es sugestiva. ¿Por qué? Porque la pregunta sugiere de que el señor estaba por una calle que se llama La Merced. La respuesta es que me podría dar ese testigo es sí o no, ¿no? Bueno, ya, bueno, voy a reformular. Luego de los hechos que ha narrado, ¿usted se retiró por alguna calle aledaña? Objeción, me van a decir, ¿no? La única respuesta es sí o no, ¿no? Entonces la pregunta es sugestiva, la tengo que reformular. Inmediatamente comienzo a reformularla, a pensar, ¿no? Digo, luego de los hechos que ha narrado, ¿usted se retiró del lugar? Entonces te va a decir sí o no. Te van a decir objeción, la pregunta es sugestiva. Entonces tienes que reformular de alguna manera. Luego vienes y dices, luego de los hechos que ha narrado, ¿qué hizo usted? Esa pregunta no te la van a objetar porque ya no es sugestiva. Esa pregunta es abierta. ¿Para qué? Para que el testigo eh, comience a narrar. ¿Ves? Entonces es importante. Es importante saber esto para que no te comiencen a objetar en tu interrogatorio con tu testigo. Ahora, por ejemplo, si es que acá tenemos ejemplos de preguntas sugestivas y cómo es que las podemos reformular, ¿no? Porque te van a decir objeción, te declaran fundada la objeción y te ordenan reformule su pregunta, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ante una pregunta, ¿el auto era de marca Honda? Es una pregunta sugestiva, objeción. Entonces, la pregunta debería ser, ¿de qué marca era el auto? Una pregunta cerrada. Ante una pregunta sugestiva, ¿Alberto es la persona que iba con él? Entonces, la pregunta debería ser, ¿quién lo acompañaba? Ante la pregunta, ¿iban 4 personas en el auto? Es una pregunta sugestiva, ¿sí o no? Sí, no. Entonces, habría que reformular, ¿cuántas personas iban en el auto? ¿Eh? ¿La moto iba a más de 100 kilómetros por hora? La podríamos reformular a qué velocidad iba la moto, ¿no? Y así, bueno, pero cada batería de preguntas pues va de acuerdo a la teoría del caso, el caso en sí, cada caso tiene sus propias particularidades. Y respecto al contrainterrogatorio, el contraexamen, ¿no? Eh, en este sí se pueden hacer preguntas sugestivas, se pueden hacer también preguntas abiertas o cerradas, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque es el testigo o el perito que nosotros no hemos ofrecido. Si ese testigo o perito sabe que nosotros somos la contraparte, entonces si nosotros le pedimos pues una pregunta abierta o cerrada, pues se va a despachar con todo, va a comenzar a contarlo todo, o por lo menos la otra parte le van a decir, ya cuando te pregunte ese abogado, tu duda, ve, vas a saber que ese abogado, pues, sus preguntas son con trampa, así que ten mucho cuidado. Entonces, mentalmente vienen y comienzan a dar información que nosotros, o arreglar las cosas que ellos han comenzado a decir. Entonces, no es recomendable las preguntas abiertas o cerradas y de preferencia saber qué es lo que podrían responder, porque si es que uno no sabe, mejor no hacerlo. Al menos eso es lo que es recomendable, ¿no? Si es que vaya a aportar más información de la que dio en el interrogatorio, entonces mejor dejarlo ahí. Como ya lo habíamos dicho, el artículo 170, inciso 6, nos faculta hacer preguntas sugestivas. Con respecto al examen de los peritos, es, se inicia pues con, los peritos sí pueden consultar documentos a excepción de los testigos, que no deberían consultar ningún tipo de documentos, pero los peritos sí. Y básicamente el interrogatorio va orientado a saber que todos los pormenores del informe pericial que ellos hayan evacuado. En este caso, el contraexamen, tanto de peritos como de testigos, van orientados a eh, que el juez dude de la credibilidad, por ejemplo, de los testigos o los peritos, ¿no? Un testigo que ha sido denunciado, un perito que ha sido sentenciado, un perito que no tiene, que solamente tiene un diplomado, un perito que no tiene mucho expertise, un perito cuyo informe pericial pues es absolutamente deficiente. Entonces, en eso va orientado nuestro contraexamen, ¿no? O sea, preguntas sugestivas respecto a la credibilidad que puedan tener. Un testigo que tiene rencillas con el imputado, ¿no? Para eso tenemos que hacer nuestro trabajo de investigación, ¿no? O poder cuestionar también, por ejemplo, las facultades de percepción de los testigos, ¿no? Un testigo que es corto de vista, que la distancia era demasiado alta, que no había visibilidad, que, que no había manera de que ese testigo pueda estar en el lugar de los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con nuestra batería de preguntas de contrainterrogatorio? Es de que el juez dude, ¿no? Sembrarle la duda, de que si es que ese testigo, ese perito ofrecido, pues tiene las credenciales o tiene, eh, o, o, o ver las contradicciones que pueda haber tenido, ¿no? Y bueno, pero eso es parte de cada caso en sí, cada caso tiene vida propia. Con respecto a las objeciones, ¿no? Y es interesante este tema de declaración de testigos, las preguntas que se le hacen de testigos, han visto que es bastante amplio, pero en la práctica es
Ya cuando sabes todo esto es un poco más sencillo y vas chequeando. Yo les recomiendo estar viendo en el YouTube eh, juicios, ¿no? Interrogatorios, y ahí se van dando cuenta, se van orientando cómo es que son las objeciones que se están dando. Ahorita podríamos nosotros hablar muchas cosas, pero no hay nada como estar mirando las audiencias, ¿no? Este, ahora es un poco más fácil, más accesible, prenden su televisor en Justicia TV, ahí está, las audiencias, o prenden o abren el YouTube, las audiencias ahí están, ahí van chequeando todo, ¿no? Todo lo que estamos hablando van a comenzar a tener sentido cuando comiencen a ustedes a mirar las audiencias. Es importante. O si practican, o si están en fiscalía, si están en estudios jurídicos, mucho mejor, ¿no? Porque una cosa es leer, conversar de esto, pero otra cosa es cómo se aplican en las prácticas. Ahí van ustedes a darse cuenta también las críticas que se pueden hacer al sistema, si es que funciona o no funciona. ¿No? Todo lo que se estudia se aplica en la práctica. Es importante eso. Las objeciones, ¿no? Eh, Cuando nosotros no queremos que ingrese una información al juicio, entonces objetamos. Una manera de decir pare, ¿no? Nosotros nos volvemos unos gestores eh, o fiscalizadores de las preguntas que vayan a hacer. ¿Eh? ¿Se dan cuenta lo importante que son las palabras, la oralidad, cómo nos desenvolvemos? Porque con una pregunta puede ingresar una información que no debería estar o, una palabra mal dicha o una palabra o una versión de un testigo maliciosa podría perjudicar a una persona completamente. Pues las objeciones es una manera de evitar que hayan vicios que distorsionan la actividad probatoria, el alcance y el contenido, ¿no? O que hayan temas o discusiones irrelevantes o intrascendentes. La objeción tiene que ser oportuna. O sea, quiere decir de que apenas se haga la pregunta, objeción. No podemos hacer, voy a objetar la pregunta que se hizo hace 10 minutos atrás, recién me he dado cuenta. Pero eso uno tiene que estar mosca, tienes que estar atento, tienes que estar activo, no puedes estar con el WhatsApp o no puedes estar abriendo pues varios documentos. En juicio te concentras, es importante, ¿no? Si es que la información, si es que el testigo ya respondió, la objeción va a ser declarada extemporánea. Entonces, al toque tienen que decir objeción, rapidito, ¿no? ¿Por qué? Porque el abogado de la otra parte, o el representante del Ministerio Público, el abogado de la otra parte, le va a decir a su testigo, a mí me responde rapidito. ¿Para qué? Para que el otro abogado no pueda objetarte rápido, ¿no? Entonces, incluso antes de que comience el interrogatorio, hay algunos jueces que lo hacen, ¿ah? Le dicen, señor testigo, como son virtuales, señor testigo, cuando escuche la pregunta, espere 3 segundos o 5 segundos y después continúa, ¿no? Por si acaso haya una objeción. O si es que el juez no lo dice, hacerle recordar al juez, el señor juez, cuando haga la pregunta a la otra parte, oriéntele al testigo de que espere un rato hasta unos segundos, por si acaso alguna de las partes va a hacer una objeción. O sea, tiene que ser oportuna, así. Tiene que ser específica, ¿no? Tiene que indicar qué es lo que se está objetando y tiene que tener un fundamento. No es objetar, ¿por qué? No objeto porque quiero objetar, no, tiene que tener un fundamento, ¿no? Una fundamentación, ¿no? Que ahorita lo vamos a desarrollar. Y tiene que ser estratégica, porque nosotros contamos con un tiempo muy corto, unos segundos, para identificar pues cuál es la pregunta objetable, cuál es el fundamento y la decisión a objetar, ¿no? Y sobre todo que eh, tienes que estar mosca, tienes que estar atento y no tienes que tener miedo de objetar, ¿eh? O sea, no te cuides de objetar. Si es que estás en la convicción de que esa pregunta no debería estar incluida, objeto, ¿no? Es impertinente, es capciosa, es, este, es repetitiva. Entonces, objeta. No tengas miedo. Algunos le dicen ten personalidad, ¿no? Objeta.
Entonces, cuando uno hace una objeción, hay dos tipos de sanciones, ¿no? De inadmisibilidad y de improcedencia. La inadmisibilidad es el juez dice, fundada la objeción, se ordena reformular la pregunta. Es ante preguntas que son sugestivas, capciosas, ambiguas, confusas, vagas, compuestas o argumentativas. Improcedentes cuando ya no puedes volver a preguntar, cuando las preguntas son impertinentes, son irrelevantes, de opinión, tergiversan la prueba, especulativas, ¿no? Esas preguntas ya no se pueden repetir porque no deberían continuar con ese debate. Imagínense que no hubieran objeciones y simplemente puedas conversar y conversar con el testigo de cualquier tema, de cualquier asunto, pedirle su opinión. Increíble, ¿no? Imagínense un juicio sin objeciones, donde yo le comienzo a preguntar al, al testigo hasta qué comiste el día de ayer, impertinente, ¿no? Increíble. Para eso, pues estoy exagerando, pero para eso siguen las objeciones, ¿no? Ya habíamos desarrollado que son las preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas, pues, pueden ser objetadas en el interrogatorio. En el contrainterrogatorio no pueden ser objetadas porque sí están permitidas. Las preguntas impertinentes no guardan relación con el objeto de la discusión, ¿no? Por ejemplo, señor testigo, ¿a qué hora empiezan a vender pan en las mañanas? ¿No? Señor testigo, qué bonito su traje, ¿dónde lo compró? Impertinente, ¿no? Estoy exagerando. En realidad, las preguntas impertinentes podrían ser por cosas que de alguna manera intentan tener sentido dentro del caso, pero si nosotros detectamos cuál es la acusación, ¿no? Cuál es la imputación concreta, todo lo que se escapa de ahí, impertinente, ¿no? Pero eso ya lo da la práctica. Eh, si es que el testigo intenta dar su opinión o se le pide su opinión al testigo, eso es objetable, ¿no? Por ejemplo, señor testigo, ¿qué cree que sucedió en la casa del agraviado? ¿Qué cree? ¿No? Si le están pidiendo su opinión, objeción, ¿no? Señor, ¿usted considera que el acusado planificó la agresión? Objeción, le está pidiendo su opinión. Él eso no es el objeto del testimonio. El objeto del testimonio es verificar qué es lo que vio, qué es lo que percibió, qué es lo que escuchó, más no lo que es lo que cree, qué es lo que opina, salvo que sea un testigo experto o un perito, ¿no? Pero a los testigos no se les puede pedir la opinión, ¿no? También hay objeciones por pregunta argumentativa, por pregunta repetitiva, ¿no? O sea, ya se le hizo la pregunta y se le vuelve a preguntar, entonces si uno está atento, objeción, ya se le preguntó, ya respondió, entonces también podría ser. Ante preguntas confusas o ambiguas, ¿no? Entonces también se puede objetar. Las preguntas capciosas, ¿no? Estas que vemos mucho en las series antiguas de televisión, ¿no? Que hacían en los interrogatorios. Dígame, señor testigo o señor imputado, ¿con qué tipo de arma mató Juan? ¿No? Entonces tienen una pregunta es una pregunta con trampa, porque tiene sí, no, yo lo maté con, no sé si es que han visto ese tipo de series, pero bueno. Eh, por ejemplo, las preguntas compuestas, ese tipo de preguntas que tienen un montón de hechos en una sola pregunta. Entonces ustedes podrían decir, objeción es una pregunta compuesta. O sea, varios hechos no pueden contener una sola pregunta. Es un hecho, una pregunta. La pregunta especulativa, ¿no? Es, señor testigo, ¿cuántas personas hubieran llegado a su casa en la medianoche? Está especulando, ¿no? Pregunta especulativa. Por ejemplo, el tipo de preguntas impropias, ¿no? Cuando atentan contra la dignidad de los testigos, de las partes. Sin ofenderse, tiene que decir las preguntas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta dice, señor testigo, ¿usted sabe que los negros son asiduos a cometer delitos? Es una pregunta, objeción, es una pregunta impropia, es una pregunta insultante. La sanción va a ser la improcedencia de esa pregunta.
¿no? No puede preguntarse ese tipo de cosas que sean atentatorias contra la dignidad de cualquier persona. Las preguntas coaccionantes, ¿no? Con un tono agresivo, muy rápidos, cuando se formulan las preguntas, muy cerca, ¿no? Con gestos, gesticulando. Dice el código que no se emplee contra los medios coactivos intimidatorios. Por ejemplo, ese tipo de pregunta, ¿usted sabe que si miente puede ir a la cárcel? Objeción, esta es una pregunta coaccionante, no están amenazando, está así intentando infligir miedo, ¿no? a la persona que estás interrogando. ¿No le da miedo mentir frente a los agraviados? ¿Usted sabe que mentir es pecado? ¿No? Ese tipo de preguntas coaccionantes para intentar, pues, eh, desarreglar el estado mental, pues, en ese momento de la persona que está declarando. Objeción por prueba de referencia o de oídas, objeción por materia privilegiada, ¿no? Por ejemplo, si hacen una pregunta que en tu condición de abogado, ¿qué le dijo su cliente para estructurar la defensa del caso, ¿no? Objeción es una materia privilegiada, ¿por qué? Porque hay un secreto profesional, ¿no? Entonces el juez tendrá que decidir si es que el secreto profesional protege al declarante, en este caso un abogado, de poder decir cosas o estrategias de su cliente, ¿no? Entonces eso lo tiene que decidir. Son mini cuestiones que nosotros le ponemos al juez para que pueda resolver. No sé si han visto ahora último el, el juicio, un juicio, no sé si lo vi. Bueno, estaba el fiscal Domingo Pérez, estaba el abogado Portugal, ¿no? Eh, y era un cóctel de objeciones, un montón de objeciones. También la objeción puede servir para hacer cada pregunta una objeción, pregunta, objeción, pregunta, objeción, pregunta, objeción. Como es un derecho, también se puede abusar de derecho, quizá, ¿no? ¿Para qué? Para cortar el interrogatorio o para poder también, de alguna manera, si es que se intenta introducir una pregunta, el testigo o el declarante se esté dando cuenta, ¿no? Se esté dando cuenta de cuáles son las respuestas que podrían dar. También es interesante eso. El tema de las objeciones es bastante interesante. Eh, y hay varias objeciones más, ¿no? Pero esas, las que he indicado, son las más recurrentes, ¿no? Son pequeñas frases que incluso ya las entienden, pues, tanto representantes del Ministerio Público, abogados, jueces, ¿no? Todo el mundo sabe que es objeción, pregunta sugestiva. Ya eso, con una sola frase ya ni siquiera tienes que fundamentar todos. Entonces el juez se da cuenta, ¿no? De cuáles son. Pero también hay un montón de objeciones que han sido desarrolladas en doctrina o en práctica y bueno, pues da para temas adicionales, ¿no? Eh, una vez que se termina con las declaraciones de los testigos, de los peritos, comienza con la oralización de los documentos, de la prueba instrumental, que también se hace un debate, ahí es un debate bastante técnico en el cual pues uno aporta los elementos más resaltantes de los documentos que se hayan podido aportar y se le da el derecho a la otra parte para que pueda cuestionar pues el supuesto aporte que tiene cada instrumental. Y llegamos al alegato de clausura. En el alegato de clausura lo que intentamos nosotros decirle al juez es por qué debe prevalecer mi caso, ¿no? Hay que sugerirle las conclusiones que se deben extraer de lo que ocurrió durante el debate. O sea, si en el alegato de apertura nosotros prometimos que íbamos que se iban a actuar ciertos órganos de prueba, ciertas pruebas, en el alegato de clausura ya tenemos que decir, en el juicio se actuó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Vino el señor a decir y a narrar y acreditó nuestra teoría, ¿no? Entonces ya es concluyente, ya estamos indicando al juez que ya todo lo que se hizo.
o el fiscal trajo acá un testigo y ese testigo no dijo nada, ¿no? Más bien fue contraproducente para la tesis del fiscal. Eh, Se recomienda ser claro y directo, tiene que ser lógico, hay que captar la atención del juez, ¿no? Se recomienda pues que tenga una estructura similar a lo que es el alegato de apertura, ¿no? Hay una introducción, los hechos y sobre todo analizar las pruebas incorporadas durante el proceso, ¿no? Cada prueba que se actuó hay que analizarla en este alegato de clausura eh, y utilizar las que apoyen las alegaciones pues, de nuestra teoría y aquellas que desacrediten de la parte contraria, ¿no? Y tener una conclusión, qué es lo que queremos, ¿no? Con esas pruebas. Obviamente, pues si defendemos a un imputado, pues la absolución del mismo, ¿no? Si somos de la otra parte, pues el Ministerio Público está solicitando pues una sentencia, la condena ejemplar. Entonces, el alegato de apertura, básicamente, de clausura, pues cierra todo este círculo. Eh, ya con esto voy a terminar. Siempre comienzo con el tema de la teoría del caso, porque se dan cuenta que se aplica, ¿no? A todo. En el momento que nosotros hayamos iniciado nuestro patrocinio a nuestro cliente o eh, desde ese momento, pues nosotros tenemos que realizar nuestro cuadro, ¿no? Lo ideal sería, pues, desde el inicio, ¿no? Pero en el momento, de repente en el juicio, de repente en el control de acusación, nuestro cuadrito, ¿no? De nuestro plan, eso es importantísimo. Que sea creíble, que sea lógica, y hay que tener clara la teoría del caso. Para eso tenemos que conocer bien la carpeta fiscal o el expediente judicial. Eso es la clave. Bueno, pues ¿no? Estos temas son interesantes, espero que haya podido aportar un poco, he hecho un resumen desde lo que es teoría del caso, hemos tocado un poco lo que es la etapa intermedia y hemos hecho un resumen de lo que es el juicio oral. Pero todo lo que nosotros conversamos acá se tiene que concretar, vaya a un juicio, ¿no? Si es posible, presencial, si no lo es, prendan la tele, prendan prendan el YouTube, ¿no? Compártanse videos. Ahí se van a dar cuenta es cómo la teoría se concreta con la práctica. Incluso pueden ser críticos a lo que se está dando. Incluso pueden sacar ideas para tesis, ¿no? De procesal penal o procesal. Es interesante todos estos asuntos. Eh, con esto he concluido. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a todas las personas que están acá presentes. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, pues dado lo avanzada de la hora y todos los temas que hemos abarcado, con esto concluyo. Muchas gracias, doctor. Quedamos muy agradecidos por su presencia y la disertación del presente tema, esperando pues que esta clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. También agradecer a cada uno de los participantes que nos han venido acompañando el día de hoy, esperando pues que esta clase haya sido del agrado de todos ustedes. Y los invitamos a que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook. Nos ubican como Sofocap, Centro de Formación y Capacitación. Mediante esa página van a poder encontrar los diversos cursos